A uno de ustedes, bienvenido a la casa del Señor. Iglesia Bautista Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Los que llegaron tardes, el miércoles, hermanos, se va a cancelar el servicio porque vamos a estar yendo a la cantata. Los que van a ir, pues ya deberíamos de tener todos los boletos los que vamos a ir. El miércoles, hermanos, vamos a ir a esta hora que yo se la recomiendo personalmente. He estado 2 años y ahí ha sido mucha bendición, muy bonito, hermanos, de verdad. Amén. Hoy, hermanos, como siervos de Dios, ¿cómo nosotros debemos de comportarnos? ¿Qué es lo que debemos de mostrar nosotros como siervos de Dios? El miércoles pasado, hermanos, cuando salimos aquí, que vinimos aquí al servicio de oración, yo y mi esposa, íbamos en el trayecto para el camino para la casa y me dice mi esposa, dice, ¿sabes qué? Debemos de pasar al Walmart, a la tienda, vamos a comprar algunas cosas que necesitamos. Y le digo, ok. Pasamos al Walmart y les dije yo que querían cenar y ordenamos una comida para cenar, hermanos. Cuando yo llego al Walmart para bajar a mi esposa y a Génesis, en lo que ellos están bajando, se baja una familia de un carro. Y le digo a mi esposa, son cristianos. Y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, mira, se ve luego que son cristianos. Y los voy a esperar para decirles que Dios les bendiga. Y los espero y pasan por uno de nosotros y le digo, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Se identifican inmediatamente, hermano. Se identifica una persona que tiene a Cristo. Voy a traer la comida, a levantar la comida en lo que mi esposa estaba allí en el Walmart, y llego ahí en la comida y esperando la comida se me acerca un varón y me dice, ¿vienes de la iglesia también? Le digo, sí, vengo de la iglesia. ¿Usted también? Sí. Dice, ¿a qué iglesia vas? Y ya le dije, voy hasta la Sheridan, la 53 y la Sheridan, a Iglesia Bautista Benecer. Y me dice, ¿pero por qué tan lejos? Aquí hay muchas cerquitas. Yo voy, me dijo la iglesia, dijo, yo voy a cierta iglesia, cerquita de allí donde vivimos nosotros. Y le dije, sí, pero yo soy el pastor. Ah, dice, entonces tienes que ir. Cuando una persona, hermanos, a lo que voy, que nosotros debemos de identificar como cristianos, nosotros debemos de identificarnos que somos de Cristo, que somos verdaderos siervos de Cristo. Y yo me hacía esa pregunta y a raíz de eso el Señor me dio esta predicación, hermano. Porque nosotros debemos de identificarnos donde quiera que vayamos. Donde quiera que estemos, hermanos, nosotros debemos de representar a Cristo. Y usted también debe de representarlo. Y usted a donde vaya debe de representarlo y ser verdadero siervo de Cristo. Y yo me preguntaba qué es lo que estamos haciendo nosotros. Si estamos nosotros haciendo la diferencia del mundo o no estamos haciendo la diferencia del mundo, hermanos. Esta familia para pronto se identificó que era cristiana. Muchos de nosotros pensamos que por la vestimenta, hermanos, una persona es cristiana. Pero también por su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de representar a Cristo se identifica. Usted y yo, hermanos, somos representantes de Cristo y debemos nosotros representarlo tal y como se merece el Señor. ¿Cómo? Apartándonos del mal. La misma palabra del Señor en Juan 17, Cristo mismo lo dijo. Eran del mundo, Padre, eran del mundo los que tú me diste del mundo. No te quito que los quites del mundo, pero sí que los apartes del mal. Yo los mando al mundo. Y nosotros estamos en el mundo, hermanos, para representar a Cristo, para ser esos siervos que Cristo necesita. ¿Estamos nosotros haciendo la diferencia en el mundo? ¿O no estamos haciendo la diferencia en el mundo? Estamos siendo identificados como servidores, como siervos de Cristo. El mundo debe de identificarnos inmediatamente, hermanos. El próximo domingo viene una prédica fuerte, hermanos,
que le puse por título, el viernes les dije a los hermanos, que le puse por título El Hijo del Diablo. Fuertísima la prédica. Porque si no somos de Cristo, si no nos comportamos como hijos de Cristo, quiere decir que aún estamos participando y viviendo en las cosas del mundo y haciendo las cosas del mundo. Entonces quiere decir que somos hijos del diablo. ¿Cómo es que nosotros nos estamos identificando si somos o no somos de Cristo? Si estamos viviendo como el mundo o estamos viviendo como Cristo quiere que vivamos. Pero como hijos de Cristo debemos de tener nosotros la iniciativa, hermanos, de cambiar, de hacer, de servir, de vivir para Cristo. Mire, hermano, ponga atención. Si usted cambia, escúchelo bien, si usted cambia para no ir al infierno, usted no tiene a Cristo. Yo voy a cambiar para no ir al infierno. Usted no tiene a Cristo. Si usted se porta bien para no ir al infierno, Cristo no vive en usted. Si usted hace cosas para no ir al infierno, Cristo no está con usted. Yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a dar ofrendas a ciertas caridades y X. Para no ir al infierno, usted no tiene a Cristo. Y la palabra del Señor dice que el único camino es Cristo. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted debe de vivir, hermano, para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo le dio la vida. ¿Cuándo? Cuando usted se encontraba muerto en sus delitos y pecados. Usted debe de hacer cambios en su vida porque Cristo está con usted y quiere que el mundo vea a Cristo en usted. Si no hace esos cambios en su vida, hermano, para que el mundo vea a Cristo en usted, yo siempre les he dicho, hermano, nosotros somos la Biblia que el mundo está viendo. El mundo no tiene una Biblia, pero nosotros somos la Biblia caminando en el mundo. Si nosotros conocemos y ponemos en práctica la palabra de Dios, hermanos, el mundo va a ver a Cristo en nosotros. Pero hoy en día la iglesia universal, los cristianos universales, no solamente aquí, hermanos, ponemos a un cristiano y ponemos a uno del mundo con ropas similares y iguales. No se sabe quién es cristiano y quién es del mundo. Llegamos ahorita en la mañana a comernos unos taquitos por ahí y me dice una persona, ¿vas a la iglesia? Solamente con la vestimenta dicen, ¿vas a la iglesia? Pero si ponemos a dos personas vestidas iguales, hermanos, no hace la diferencia. Y nosotros, nuestro sello debe ser nuestra identificación, Cristo. Que reflejemos a Cristo. Con el simplemente de hablar, de caminar, de andar, dice la misma palabra del Señor, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar como es digno del Señor. Y el cristiano, el creyente cristiano, debe de andar como su Señor anduvo. El Señor nos pone una parábola, hermanos, acerca del samaritano. Vienen, lo golpean, lo matan, lo dejan moribundo, pasa el fariseo, pasa el escriba y no hacen caso de él. En este hombre lo agarra, lo levanta, lo lleva y dice, todo lo que gastes, ponlo a mi cuenta. Aquí está, yo voy a dejar tanto, porque él estaba representando, porque él se estaba identificando. Y la iglesia de Cristo se debe de identificar que somos esos siervos de Dios, que somos esos siervos que Cristo necesita para su gloria y para su honra. Que nosotros debemos de menguar, hermanos, pero que Cristo se refleje en nosotros. Que nosotros debemos de morir el yo, el viejo hombre, pero que Cristo viva en cada uno de nosotros. A donde quiera que vayamos, hermanos, a donde quiera que nos presentemos, que Cristo se vea en nosotros. Que Cristo lo representemos nosotros. El Señor nos llamó con un propósito, hermanos. Vamos a estar viendo el libro de Colosenses 1. En el libro de Colosenses 1, hermano,
cómo Pablo le habla a la iglesia. Cómo Pablo pide a la iglesia, le pide a Cristo, le pide al Señor, le pide a Dios por la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque necesitaban, hermanos. Necesitaban lo que aún nos está faltando a cada uno de nosotros. Lo que le faltaba a la iglesia de Colosa, hoy en día le está faltando a la iglesia de Cristo, hermanos. Hoy le está faltando a la iglesia de Cristo lo que la iglesia de Colosas le hacía falta. Y por eso Pablo les manda esta carta y les dice y les advierte y le pide al Señor que hagan con ellos lo que quiere que haga también con nosotros. El Señor, hermanos, no quiere una iglesia mediocre. El Señor no quiere una iglesia ignorante. El Señor quiere una iglesia que esté velando. Él quiere una iglesia que esté trabajando, porque es lo que dice la palabra del Señor: velad y trabajad. El Señor quiere una iglesia que verdaderamente vele, quiere una iglesia que verdaderamente trabaje para el reino de los cielos. El Señor nos demanda a cada uno de nosotros, hermanos, que seamos esos verdaderos siervos de Dios para su gloria. Que todo lo que hagamos, dice Colosenses, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Me preguntaba una hermana ahorita y me decía que si vamos a ir en diciembre. Amén. No sabemos aún. Le digo, el deseo de mi corazón es ir, porque vamos a abrir otra obra misionera allá, hermanos, que vamos a empezar de cero, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y queremos estar allá para apoyar, para abrirla. El Señor quiere, hermanos, que seamos esos siervos verdaderamente de Dios y no seamos siervos del mundo. Porque lo dice la palabra del Señor, si usted va a Juan, Pedro, dice: aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él, que estemos con Él. Porque si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Colosenses 1, hermanos. 1. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Colosenses 1. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en unas cosas solamente, o en lo que nos gusta a nosotros, sino agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor Dios mío, Padre celestial, en esta hora, Señor, vuelvo a ti, Padre Santo, pidiéndote primeramente, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para poder, Padre Santo, ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que no permita, Señor, que haya interrupciones, que no permita, Señor, que Satanás use sus acechanzas, Padre Santo, para que pueda atormentarnos y no escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, por esta tarde, Señor, por los hermanos que están aquí, Padre Santo, que seas tú, Señor, abriendo a cada uno de nosotros nuestro corazón, Señor, y que esta palabra, Padre Santo, que ya has puesto de antemano en este siervo, en este instrumento, Señor, sea, Padre Santo, transmitida como tú quieres que sea transmitida. Que no salgan palabras mías, Padre, pueden destruir a tu iglesia, pero tu palabra, Señor, es la que nos conforta. Tu palabra, Señor, es la que nos nutre. Tu palabra, Señor, es la que nos abraza. Y tu palabra, Padre Santo, es la que nos alimenta, Señor. Te pido, Padre, que podamos salir de este lugar bendecidos, glorificándote solamente a ti, Señor. Que nosotros menguemos, Padre, pero que tú crezcas. Que la gente del mundo vea a Cristo en cada uno de nosotros. Moisés, Señor, cuando bajaba de estar en tu presencia, se reflejaba, Señor. Iluminaba, Padre Santo, porque estaba en tu presencia, Señor. Así nosotros, Padre, necesitamos estar siempre en tu presencia para iluminar, para hacer esa luz, Señor, que tú nos mandas hacer, para hacer esa sal, para hacer las luminarias de esta tierra, Padre. Señor, que tu palabra llegue a tierra fértil y que pueda producir al 100 por 1, Señor. Sé con nosotros porque te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, que era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, hermanos. Era parte de la Turquía moderna, aunque la población, hermanos, de Colosas era primordialmente gentil. Había una gran colonia de judíos. Había una colonia de judíos que entre los gentiles y los judíos componían la iglesia de Colosas. Esta iglesia, hermanos, comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Como que empezó la iglesia de Colosas estando Pablo en Éfeso. ¿Sí? Pablo no formó esta iglesia. Muchos decimos, Colosenses, Pablo, la iglesia de Colosas, que Pablo no. Esta iglesia no la formó Pablo, hermanos. Cuando Pablo estaba preso en Efeso, comenzó la iglesia de Colosas. Esta carta fue escrita, hermanos, por Pablo en la prisión de Roma, más o menos entre los años 60 y 62. Y Pablo les envía esta carta pidiendo sabiduría espiritual para la iglesia de Colosas, como servidores de Cristo. Y nosotros, hermanos, el Señor nos hablará hoy, porque es tiempo en que nosotros también necesitamos esa sabiduría espiritual. ¿Para qué? Para saber cómo nos comportamos, cómo debemos de andar, cómo comportarnos cuando decimos lo que somos, si en verdad es que somos. Nosotros debemos de pedir, hermanos, ese entendimiento espiritual, como Pablo se lo estaba pidiendo al Padre, se lo estaba pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, que les diera un entendimiento espiritual a la iglesia de Colosas. Y se quedaron allí muchos. ¿Quién formó la iglesia entonces de Colosas? Ahí lo leímos ahorita claramente quién fue el que la formó. Epafras fue el que la formó. Y Pablo les manda esta carta estando preso en Éfeso y les dice, ¿sabes qué? Necesitan el entendimiento espiritual, como muchos de nosotros debemos de pedir ese entendimiento
espiritual. Colosenses 1:9 dice la palabra del Señor así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no dejamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo claramente les dice, desde que yo oí de ustedes, desde que Cristo los alcanzó, no cesamos de orar para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo, hermanos, quería y oraba por ellos, como es mi oración a Dios por usted, hermano, que pueda darle ese conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que ya ha sido revelada por completo y de manera definitiva en su palabra. Nosotros no necesitamos absolutamente más libros, hermanos. No necesitamos más para completar la Biblia, porque la Biblia, hermanos, ya está completa. Nosotros somos los que debemos de escudriñar la palabra de Dios. Nosotros somos los que debemos de entrar a la palabra de nuestro Señor, y nosotros somos los que debemos de anhelar, hermanos, la leche espiritual de la cual habla la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder tener ese conocimiento espiritual, para poder ser llenos del conocimiento y de la voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual que demanda y requiere el Señor de cada uno de nosotros. Muchas sectas, hermanos, lo voy a poner así, muchas sectas dicen, ¿saben qué? Es que necesitamos otro libro para completar la palabra de Dios, para completar la Biblia. Y no es así, hermanos. La Biblia está completa, porque la misma palabra del Señor en Apocalipsis dice claramente: hay de aquel que le agregue o que le quite. La palabra de Dios está completamente, hermanos. Nosotros necesitamos solamente escudriñarla. Nosotros solamente necesitamos, hermanos, zambullirnos en la palabra del Señor y hacer propia la palabra de Dios en nuestra vida. Si nosotros no nos zambullimos dentro de la palabra de Dios, hermanos, no podemos atesorar las riquezas espirituales que hay dentro de la palabra de nuestro Señor. La iglesia de Colosas no tenía una Biblia, hermanos. No tenía una Biblia la iglesia de Colosas. Por eso Pablo les digo, por lo cual también nosotros desde el día que escuché, desde el día que oímos de vosotros, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Todo verdadero siervo de Dios necesita escudriñar su palabra. Y si no escudriña la palabra, hermanos, estamos derrotados. Miren, vamos a hablar más adelantito de eso. Va a llegar vientos de doctrinas que dice la palabra del Señor y nos van a mover de un lado hacia otro. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios, porque no nos gusta escudriñar su palabra. Y pues yo tantito, hermanos, no nos gusta ponerla por obra. No nos gusta poner la palabra del Señor por obra. Pastor, es que yo pienso que si lo hacemos de esta manera es mejor. ¿Es lo que dice Dios? ¿Es lo que nos está llevando el Señor a que hagamos lo que tú pienses o lo que piense Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que dice Dios en su palabra, que nosotros pongamos en obra la palabra de Dios, que no acumulemos, hermanos, que no organicemos nuestra mente. Nosotros debemos de hacer su voluntad y no la nuestra. No la nuestra. Porque si nosotros hacemos nuestra voluntad, entonces ¿para qué queremos la palabra de Dios? ¿Para qué queremos la Biblia? Si todos vamos a hacer nuestra voluntad, si todos vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y nosotros necesitamos la palabra de Dios, nosotros necesitamos la Biblia para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dice que nosotros debemos de vivir una vida digna del Señor. ¿Y quién está viviendo una vida digna del Señor?
que nosotros como creyentes, como servidores de Cristo, nosotros debemos de vivir una vida que sea digna del Señor. Colosenses 1:10 nos lo dice claramente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en lo que te conviene. En todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo va a crecer una persona, hermanos? Andéis como es digno del Señor, porque se requiere, hermanos, que un creyente que viva de una manera consecuente diariamente con su identificación con su Señor. ¿Quién nos salvó? Y es lo que les decía en la introducción. ¿Cómo es que nosotros nos identificamos? ¿Cuál es nuestra manera de decir que somos del Señor? ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo es que nosotros andamos caminando? Llevando fruto en toda buena obra, dice la palabra, porque el fruto espiritual es el fruto natural del que el Señor, que vivía una vida justa, que vivía como el Señor, nos dice en su palabra cómo es que andamos nosotros. ¿Andamos en justicia o no andamos en justicia? ¿Andamos viviendo esa vida que es digna del Señor o andamos como nosotros nos conviene? El Señor nos dice, hermanos, en su palabra, ¿cómo es que andas tú? ¿Andas viviendo una vida digna que es del Señor o andas viviendo una vida que es digna de Jesús Flores? Y ponga su nombre. Porque yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a hacer mi voluntad. Yo no voy a hacer lo que el Señor dice. Si el Señor dice, ámense los unos a los otros. Yo no voy a amar. No, hombre, está re feo el hermano. ¿Yo cómo lo voy a amar? No, el hermano ni viene, ¿cómo lo voy a amar? Debemos de amarnos como dice su palabra. Debemos de andar como es digno que el Señor, como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Hoy en día, hermanos, muchos parecemos que somos, pero no somos. No somos, hermanos. Damos pistas que somos del Señor, pero aún estamos en el mundo. Me acuerdo que decía en la prédica del pastor Piscoya, hermanos, cuando uno ya está muerto, todo lo que le hace no le duele. Cuando uno ya murió, lo que le hacen ya no le duele. Un muerto ya no siente. Ya no siente un muerto. Y nosotros, hermanos, debemos de estar muertos para vivir en Cristo. Y si nosotros no hemos muerto, hermanos, para vivir en Cristo, quiere decir que todavía no somos de Cristo. Una persona que ha muerto vive para Cristo. Lo que nos hacen, hermanos, se lo hacen a Cristo. No se lo hacen a Jesús, se lo hacen a Cristo. Jesús ya no siente, no le duele. No, hombre, nos hacen algo a nosotros y nos levantamos y respingamos y decimos y hacemos, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos muerto para el Señor. Dice la palabra del Señor, cuando nosotros muramos, hermanos, cuando nosotros vivamos y cuando nosotros estemos muertos y vivamos con aquel que nos dio vida juntamente con Él. ¿Ustedes creen que a Pablo, a Pedro, no los bofetearon, no los pisotearon, no les hicieron de tantas cosas? Esteban, no voy a ir lejos, hermanos, Esteban, apedreándolo. Esteban no dijo, ya no me peguen. ¿Qué decía Esteban? Señor, no les tomes en cuenta. Señor, perdónalos. Es lo que decía Esteban, hermano. Pablo, siendo preso, Pablo, siendo de todo, le hicieron también a Pablo. Él no decía, no, por favor, no me lo hagan, por favor, miren, que no. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya había muerto Pablo y vivía el nuevo hombre en Pablo para la gloria de Dios. Y es lo que necesitamos nosotros. Para andar como es digno del Señor, morir el viejo yo y que viva Cristo en mí. Para poder yo identificarme como cristiano, debe
morir Jesús y que viva Cristo en mí para que se refleje Cristo. No, vive Jesús y Jesús vive en el mundo, deleitando el mundo, anhelando los deseos de este mundo, sirviéndole al mundo. Y así estamos muchos. Decimos que somos, pero no lo somos. Estamos aquí, pero no somos. Yo les he dicho en numerosas ocasiones, hermanos, no porque venga todos los domingos, miércoles, viernes, es más, no porque viva dentro de la iglesia, ya es cristiano. Si no muere, si Cristo no vive en usted, si no has hecho morir al viejo hombre para que Cristo viva en usted, no puede ser cristiano. Tiene que morir para representar, para ser servidor de Cristo. Necesitamos y debemos, hermanos, tener nosotros poder espiritual, ser fuertes, porque las cosas no son fáciles. Colosenses 1:11 dice la palabra del Señor así: fortalecidos, Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y dice Efesios 3:18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, con ese amor, hermanos. Cuando nosotros comprendamos, cuando nosotros seamos capaces de comprender, escúchenlo bien, cuando nosotros seamos capaces de comprender, hermanos, cuál fue la anchura, la longitud, la profundidad y la altura con que nos amó Cristo, entonces vamos a ser servidores de Cristo. Pero mientras no entendamos con qué amor nos amó Cristo, pues murió por nosotros, pastor. No, a ver, usted muera por alguien más. A ver, usted de la vida por alguien más, por alguien que no es de su familia, por alguien que no está vinculado a usted. Con ese amor nos amó Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Cuando nosotros entendamos cuál es esa anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura, con ese amor con que nos amó Dios, para que nosotros también nos amemos, hermanos, y que seamos fuertes espiritualmente, amándonos los unos a los otros, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Paciencia y longanimidad, y estos términos, hermanos, están relacionados entre sí y se refieren a la actitud de que uno debe de tener en las pruebas difíciles, que uno debe de tener paciencia y de lo que uno tiene que soportar, las circunstancias difíciles. Por eso dice la paciencia en esas pruebas tan difíciles, en las circunstancias tan difíciles que nosotros debemos de soportar, que nos fortalezcamos, fortalecidos con todo poder, porque van a vivir pruebas, van a venir circunstancias difíciles, y la longanimidad, la paciencia que debemos de aplicar con las personas difíciles. ¿Saben por qué lo escribió Pablo? Aquí viene lo bueno. ¿Saben por qué lo escribió Pablo? Porque todos los que están dentro de una iglesia, hermanos, o todos los que están dentro de un templo, no son santos, no son hermanos. En los templos, en las iglesias, hermanos, hay muchos apóstatas, miles de apóstatas que están dentro de las iglesias. Hay muchos que se han vestido de cristianos, pero la palabra del Señor dice que son lobos. Hay muchos dentro de las iglesias, hermanos, que lastiman el cuerpo de Cristo. Hay muchos en las iglesias, hermanos, que Satanás los tiene aún atados y no son de Cristo, no son cristianos. Los tiene Satanás dominados. ¿Saben por qué? Satanás los tiene débiles en la fe, hermanos. Débiles porque no sirven, débiles en el Señor, débiles porque no se congregan,
Se congregan hoy, mañana no. Hoy tengo ganas de servir, mañana estoy cansado. Hoy tengo ganas de hacer las cosas y mañana no. Y Satanás así los quiere, hermano. ¿Y sabes qué? Se burla de usted. Se burla de usted. Le dice a Dios, ¿sabes qué? Te pertenecen, la salvación no se la puedo quitar. Te pertenecen, pero yo los mantengo así. Que se emocionen hoy y que mañana se desemocionen. Que hoy sirvan y que mañana no sirvan. Que hoy te agraden y que mañana me agraden a mí. Porque les da flojera congregarse, les da flojera leer la palabra, les da flojera orar, les da flojera visitar, les da flojera amarse. Y Satanás así quiere tenernos, hermanos, que estemos débiles. Así Satanás se está encargando, hermanos, de vaciar las iglesias. Que usa personas que supuestamente, la misma palabra del Señor en Juan nos lo dice claramente, personas que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Aquí es donde los tiene Satanás. ¿Para qué? Para debilitarte en la fe. Para que dejes de congregarte. ¿Para qué? Para que no leas tu Biblia. ¿Para qué? Para que no ores. ¿Para qué? Para que no visites enfermos. ¿Para qué? Para que no apoyes la obra. ¿Para qué? Para que no hagas la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden. Eso es lo que quiere Satanás. Que te emociones por ratos. Ay, pastor, la prédica me llegó, pero el día siguiente se te olvidó. Eso es lo que quiere Satanás. Que diariamente se te olvide las prédicas. Que diariamente se te olvide la Biblia en el carro. Eso es lo que quiere Satanás. Satanás eso es lo que quiere, tenernos a nosotros entretenidos con el mundo. Que nosotros satisfagamos más al mundo que al Dios mismo. Eso es lo que quiere Satanás. Que empieces a pelear con tu esposo, esposa. Que por los hijos, en vez de ser una bendición, ay, pastores, que tengo 3, 4, 5 hijos. No, hombre, que si viera que no entienden, para arreglarlos a todos, no puedo llegar a los servicios. Y esa bendición, que pensabas que era bendición, se está convirtiendo en maldición. Ay, pastor, tengo una bendición de trabajo. Platicando el viernes con una hermana, le decía, no, pastor, es que es una bendición ese trabajo que tengo. Le dije, no es bendición, hermana, porque se está dejando de congregar los domingos. No es de bendición, es de maldición. Porque así Satanás se lo quiere hacer ver que es de bendición para su vida, pero no es de bendición para su vida. Porque una persona que no se alimenta, una persona que no come la comida espiritual, se va debilitando en la fe y está muriendo. Eso es lo que quiere Satanás, entretenernos, hermanos, pensando que es de bendición lo que estás obteniendo, pero no es de bendición. Y se ha encargado, hermanos. Si ustedes se fijan en las iglesias, va el número 40-10, 40-10, 40-10, 50-10, 50-10. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dejado la entrada a Satanás. Por eso Pablo les decía a la iglesia de Colosas, deben de tener poder espiritual, ser fuertes, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia, porque van a venir pruebas fuertes, van a venir circunstancias difíciles que no vas a querer continuar. Van a venir esas pruebas donde vas a decir, ¿será bueno estar llegando a la iglesia? ¿Será bueno seguir dentro de la iglesia? Es más, ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? Pregúntese usted, hermano. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso Pablo, fortalecidos con todo poder. Van a venir pruebas grandísimas, van a venir pruebas difíciles, y con toda longanimidad. ¿Por qué? Porque van a venir personas también difíciles. Van a llegar personas difíciles. Satanás está feliz con lo que tú piensas, hermanos. Que eso es servirle, que eso es agradarle a Dios. Pastor, es que es mucho lo que estamos en el templo. Y ayer le decía a un hermano, y se los digo, y les digo lo mismo.
me decía un hermano, perdón, el viernes. Le dije, mañana vamos a tener bautizos y luego va a haber matrimonios. No, pastor, dice, hay mucha iglesia, mucho templo. Usted no quiere tener esclavizado. Le digo, hermano, entonces no está preparado para irse con el Señor, porque en la eternidad vamos a estar por siempre adorando y alabando al Señor. Si a usted se le hace mucho iglesia, mucho templo, mucho consagrarse al Señor, no está preparado para la venida de nuestro Señor. Sencillo, hermano. Dice que vamos a estar allá por la eternidad. No solamente por un día, por 2 días, por la eternidad, alabando su santo nombre. Amén. ¿Cómo estamos preparando nosotros? ¿Cómo nos estamos identificando, hermanos? Debemos sufrir con los que sufren, en lo que dice la palabra del Señor. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. ¿Lo tenemos? Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo diciendo a la iglesia de Colosas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es, ¿qué es? La iglesia. La iglesia. El encarcelamiento de Pablo, hermanos, en aquel momento, dice la palabra, cumplo lo que me falta. Pablo experimentaba, hermanos, la persecución que iba dirigida a Cristo. A pesar de la muerte de Cristo en la cruz, hermanos, los enemigos de Cristo no habían saciado su apetito de hacerle daño. Así que encauzaban su odio hacia los que predicaban el evangelio. Fue en ese sentido que Pablo cumplió lo que le faltaba de las aflicciones de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos estar como dice su palabra. Sufrir con los que sufren. Y reír con los que ¿qué? Con los que ríen. Tener esa alegría con los que están alegres. Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros con los hermanos? ¿Nos duele? Ayer les decíamos en la de matrimonios. ¿Nos duele lo que le está pasando al hermano? ¿O no nos duele lo que le está pasando al hermano? Reímos, nos alegramos cuando al hermano, cuando a la hermana le está yendo bien, o cuando no le está yendo bien. Muchos de nosotros nos molestamos, hermanos, cuando a la hermana el Señor la está prosperando, pero también no la visitamos cuando la hermana está sufriendo. Dice la palabra del Señor que debemos de alegrarnos con los que se alegran, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Nosotros necesitamos sufrir con los que sufren. Pablo estaba sufriendo, hermanos, en ese momento. Estaba encarcelado. ¿Ustedes creen que Pablo no quería ir a ver a unos nuevos hermanos? Que se había abierto una obra nueva, que una obra nueva estaba empezando. ¿Ustedes creen que Pablo no quería? Llega a Éprafas y le dice, ¿sabes qué, Pablo? Cuando conocí aquí del Señor, cuando tú me hablaste del Señor, fui a Colosas y empecé a hablar y se empezó a convertir se empezó a convertir este gentil, este judío, y empezamos a reunirnos. Pablo se gozaba, hermano. Pablo quería estar ahí con ellos, pero lamentablemente no podía. Pablo quería estar con esos hermanos, con Timoteo, con Tito, con Filimón, con todos los que Pablo quería, pero por causa del evangelio, hermanos, estaba prisionero. Pero tenía un poder grandísimo. Ahorita en la escuela dominical decíamos, hermanos, dejemos de pedir por el yo y pidamos por el hermano. Pablo diciendo, ¿sabes qué? Te pido crecimiento espiritual por la iglesia de Colosas. Te pido por fortaleza. Te pido por que los llenes de poder. Te pido por aquellos que están sufriendo igual que yo. Nosotros, hermanos, para ser esos servidores de Dios, esos verdaderos servidores de Dios, tenemos que hacer la palabra de Dios propia y ponerla por obra. Tenemos que hacer
todo lo que nos dice nuestro Señor y llevarlo a cabo, llevarlo al acto. ¿De qué sirve que podamos tener miles y miles y miles de predicaciones y que estemos aquí, que tengamos al mejor predicador y que les predique 1 hora, 2 horas, 3 horas, si nosotros no hacemos la palabra del Señor propia? ¿Por qué la iglesia de Cristo está dormida? ¿Por qué la iglesia de Cristo está débil? Porque nosotros somos los responsables de que no entramos y hacemos propia la palabra de Dios. Necesitamos como iglesia de Cristo decir: Señor, aquí estoy. Yo voy a llorar con los que lloran, pero voy a reír con los que ríen. Hoy la hermana cumpleaños, la invito a comer, o mañana el hermano lo invito a cenar. Hermanos, debemos de gozarnos, pero también debemos de estar con los que sufren, porque la palabra del Señor allí mismo en Colosenses dice que tenemos y debemos nosotros ministrar a las personas. Colosenses 1:28. Con este termino, hermanos. Colosenses 1:28. ¿Lo tenemos? Amén. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. A todo hombre. Perfecto. Ser completos, ser maduros, semejantes a Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosas. ¿Sabes qué? Mi oración es que sean completos, que sean maduros, que sean semejantes a Cristo. Imítenlo a Él, suframos como Él. Miren, hermanos, en ninguna parte de la Escritura yo he visto que diga que no vamos a pasar aflicción. En ninguna parte. Si nos dice el Señor que Él va a estar con nosotros. Si nos dice el Señor que Él ya ha vencido el mundo. Si nos dice el Señor que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si nos dice el Señor que Él nos va a dar la victoria. Si nosotros estamos agarrados de Él hoy, eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesitamos. Gente, hermanos, hermanas, que quieran comprometerse con Dios en hacer la diferencia, el marcar una diferencia. Que estemos, que vayamos a donde vayamos, lo representemos dignamente como Él se merece. El que esté dispuesto a hacerlo, hermanos, el que esté dispuesto a tomar su cruz, porque vas a sufrir. Ayer, animando al siervo que se está levantando allá para abrir la nueva obra, animándolo, dije: vas a sufrir, y vas a sufrir mucho que vas a sufrir, pero recuerda quién está contigo, recuerda quién va contigo. Toma tu cruz y síguelo, toma ese reto y sigue y predica la palabra de Dios. Si usted está dispuesto, hermano, véngase, vamos a orar y que todo sea para la gloria del Señor. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor,